Hola, espero estés muy bien. Mi nombre es Daniel Jasso. Hoy vamos a hablar del libro Compendio de Psicología Freudiana de Calvin Hall. Simplemente aclarar que va a haber ocasiones en las que yo dé una explicación del libro, otras en las que dé una interpretación de lo que para mí significó el libro, y va a haber otras, como en esta, donde simplemente dé un resumen del libro. ¿Por qué decidí dar un resumen de este libro? Bueno, en primera porque quise respetar la filosofía o la creencia con la que el autor realizó este libro, ya que él nos menciona que el psicoanálisis ha sido prostituido. Es decir, ha sido tan hablado a lo largo de los años por diversos autores que le han dado una interpretación diferente unas de otras, y esto ha sido que poco a poco se vaya perdiendo el mensaje original que Freud trató de dar. Esta es la idea con la que el autor Calvin Hall realizará este libro. Pero como siempre, te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú puedas adquirir este libro y lo puedas leer por tus propias manos, ya que nunca va a haber nada mejor que leer el libro de manera personal. También aclarar que va a ser un video largo, mínimo 20 minutos. Es por eso que te voy a dejar también en la descripción los minutos en los que hablo de los temas que a mí me parecieron más interesantes, como lo puede ser el ello, yo, el super yo. Esto para que tú, si tienes algún tema de estos, de los que se hablará en el video, algún tema que te llame más la atención, pues puedas picar directamente en el minuto y puedas ir a verlo, pues sí, directamente, valiendo la redundancia. Vamos a empezar entonces. Dice: Freud admiraba mucho a Bruck, maestro de la universidad y director del laboratorio de fisiología de Viena. Él decía que el organismo vivo es un sistema dinámico al que se aplica la química y leyes de la física. Recordar que Freud va a aprender mucho de este maestro, Bruck, en el cual va a empezarse a formar lo que sería la psicología dinámica. Más adelante el mismo autor nos los menciona. Dice: gracias a esto, Freud descubrió que la ley de la dinámica podía aplicarse a la personalidad y al aspecto corporal, creando así la psicología dinámica. Esta estudia las transformaciones de energía dentro de la personalidad. Nos va a empezar a dar una pequeña introducción de la vida de Freud, hasta llegar al punto donde se encuentra con Charcot. Nos menciona: Charcot no convenció en su totalidad a Freud, ya que este último decía que los efectos de la hipnosis son temporales y no llegan al fondo del problema. Esto es un punto importante porque recordemos que Freud va a intentar, como primer medio, dar terapia a través de la hipnosis. Después se dio cuenta que la hipnosis no servía. Bueno, no servía para derrumbar las barreras más fuertes de la personalidad. Simplemente servía para dormirlas un poco. Pero este dormir un poco no va a permitir que uno entre en la personalidad total. Es por eso que busca otros medios. Dice entonces el autor: va a seguir buscando hasta llegar a la formación de la terapia catártica, tomada por Joseph Breuer. Dice: la terapia catártica significa, a grandes rasgos, quitarse de encima los problemas relatándolos, es decir, contándolos, y es donde se forma la idea en donde tú vas al psicoanálisis o con el psicoanalista y vas a llegar y te vas a acostar y vas a empezar a contar y a contar y a contar toda tu vida. Obviamente esto es a grandes rasgos y muy general, porque consiste en diferentes métodos, en un método que hay que seguir, respetar para llegar a tener diferentes resultados que sean favorables para el paciente. Después menciona: si el ello, yo y el superyo, ya estamos hablando de las instancias psíquicas, están en armonía, se habla de que funcionan sanamente, y si están en desorden, crean maladaptación. Va a empezar a hablar de la primera instancia, que es el ello. Nos menciona: descarga cantidades de excitación, energía o tensión. Se rige por el principio de placer. Este libera a la persona de la tensión. Si esto no se cumple o no es posible, se busca reducir la cantidad de tensión. La tensión se experimenta como dolor o incomodidad y el alivio como placer. En su forma más primitiva, es un aparato reflejo que descarga por vías motrices cualquier excitación sensorial que le llegue. La descarga motriz elimina el estímulo. A esto se le conoce como acción refleja. Hay tensiones para las que no hay descarga. Estas generan inquietud. En el ello se van a formar tres procesos sumamente importantes. El primero, la imagen mnémica.
El pasado es traído al presente. Cuando miramos algo se forma una percepción. Cuando recordamos lo que hemos visto se forma una imagen mnémica. El segundo proceso va a ser el proceso primario. Produce la imagen mnémica de un objeto que se necesita para reducir la atención. Procura descargar la atención estableciendo lo que Freud llamó identidad de percepción. Si no queda claro este proceso primario, es a grandes rasgos, por ejemplo, cuando tenemos al bebé y él piensa en comida, pero como todavía tiene que ir por la comida o tiene que generar esto que va a satisfacer su necesidad de hambre, pues bueno, lo primero que hace es formarse la idea del alimento, es decir, puede ser una mamila. Esto sería lo que es el proceso primario. Producir la imagen, el recuerdo de lo que puede satisfacer cierta necesidad que estemos sintiendo en determinado momento. Viene el tercer proceso que se da en el ello y es la realización de deseo. Es decir, la formación de la imagen de un objeto que reduce la atención y que va totalmente ligada al proceso primario. Dice, por último, el ello es fuente primordial de la energía psíquica y es la sede de los instintos. El ello no posee valores, ética o moralidad. No está sujeto al organismo. Su energía está en estado móvil. Se le puede descargar con prontitud o mover. No cambia con el transcurso del tiempo. No puede ser modificado por la experiencia, pero sí controlado, ya que no está en contacto con el mundo externo, solo con el cuerpo. Conserva su carácter infantil durante toda la vida y no puede tolerar la atención y exige satisfacción inmediata. Nos menciona Calvin Hall. El ello no piensa, solo desea y actúa. Esto va a ser lo que pudo compilar o lo que le pareció más importante de compilar a Calvin Hall de todas las obras de Freud. Pasamos a la siguiente instancia, que es el yo. Dice, el comportamiento impulsivo puede ocasionar un aumento de tensión, es decir, dolor, al provocar el castigo del mundo exterior. El yo funcional, mejor dicho, consiste en adaptación y armonía. El yo disfuncional consiste de desadaptaciones y desarmonías. Está gobernado por el principio de realidad. Esto quiere decir, el niño tiene que aprender a no llevar cualquier cosa a la boca y debe ser capaz de tolerar la tensión hasta que el alimento llegue. El principio de realidad, a su vez, produce el proceso secundario, es decir, trae a la existencia el objeto del proceso primario e implica pensamiento y razón, es decir, cognición. Para que quede más claro, el proceso primario es imaginar una cosa que puede satisfacer una necesidad como lo puede ser el hambre. El proceso secundario es traer a la realidad esta imagen que se imaginó. Es decir, si el bebé se imaginó o el niño se imaginó que para satisfacer su necesidad necesita una mamila, pues va a ir en busca de la mamila y solamente sabrá que eso es lo que puede satisfacer su necesidad. No una pluma, no morder el mouse de la computadora, no morder un lápiz, eso no va a satisfacer su necesidad. Lo que va a satisfacer su necesidad es la mamila, es decir, el objeto que se imaginó en el proceso primario. Esto es lo que nos va a mencionar de lo que es el yo. Llegamos a la última instancia, que es el superyo. Dice, rama moral o judicial de la personalidad, lo ideal más que lo real. La internalización de la autoridad paterna le permite al niño controlar su comportamiento según los deseos de sus padres. Este punto es de vital importancia entenderlo, porque aquí va a haber miles de problemas que se van a dar. Tenemos a Alice Miller, que nos habla de la ilusión de la infancia feliz. Tenemos a diferentes autores que tocan puntos muy crueles en la infancia y de cómo es que se van formando los traumas y los problemas en la infancia gracias a este punto importante. Lo vuelvo a repetir. La internalización de la autoridad paterna le permite al niño controlar su comportamiento según los deseos de sus padres. Otra cosa muy importante que se da en el superyo es el ideal del yo. Concepto del niño de lo que sus padres consideran moralmente bueno y se refuerza a través de la recompensa. Otro punto también de vital importancia entender es la conciencia moral. Concepto del niño de lo que su padre considera moralmente malo.
y se refuerza a través del castigo. Simplemente, esto lo va a mencionar Alice Miller, otra autora de la que ya hablaremos en su momento, nos va a hablar de que los padres van vaciando los deseos reprimidos que tuvieron a lo largo de su vida con los niños. Es decir, empiezan a formar al niño con lo que ellos quieren que sea, reprimiendo el verdadero ser del niño. Es un tema muy interesante, pero no quiero mezclar autores y seguiremos entonces con el libro de Compendio de Psicología Freudiana de Calvin Hall. Estamos en la instancia de superyo. Dice: la principal recompensa psicológica es la aprobación paterna expresada ya sea en palabras o mediante una expresión verbal. Es producto de la socialización y el vehículo de la socialización cultural. Controla y estabiliza los impulsos que pondrían en riesgo la estabilidad de la persona. Esto es a grandes rasgos el superyo. Llegaremos entonces a un concepto muy importante que es la energía psíquica. Nos menciona el autor: cumple con las tareas psicológicas: pensar, percibir y recordar. Toda la energía utilizada para llevar a cabo las tareas de la personalidad se obtienen de los instintos, condición innata que se imparte o que imparte instrucciones a los procesos psicológicos. La finalidad de los instintos es la eliminación de una necesidad corporal, es decir, eliminar la fuente del mismo. Tiene una finalidad interna y tiene una finalidad externa. La finalidad interna es llegar a una meta final y la finalidad externa es llegar a una meta subordinada. Los instintos tienen, por ende, una fuente, finalidad e ímpetu. La primera, la fuente, son necesidades o impulsos corporales. Es decir, todos los instintos se van a formar por una necesidad corporal. Es por eso que su finalidad es la eliminación de una necesidad. Y por último tenemos el ímpetu, que es la fuerza que tiene el instinto. Calvin Hall nos menciona: la meta es retomar el estado de reposo hasta producir una regresión al estado anterior. Por eso, un instinto es conservador, repetitivo y regresivo. Nos menciona entonces compulsión de la repetición. Nos va a dar una definición de lo que es la compulsión de la repetición. Dice: tendencia del instinto a repetir una y otra vez el ciclo. Es decir, conservar, repetir y regresar a un estado de equilibrio. Se usa para la formación de imágenes. Esto se consumirá en una acción de descarga sobre el objeto que le satisfaga. Y aquí se da la famosa elección del objeto o catexia del objeto, que es elegir simplemente en qué objetos vamos a descargar nuestros diferentes instintos, nuestra energía, en qué objetos las vamos a descargar. Y sabemos que por objetos podemos agarrar cualquier cosa. Empezamos entonces también a ver un poco el desplazamiento, que es simplemente mover la energía de un objeto a otro. Y nos va a empezar a hablar de cómo funciona la energía psíquica en las diferentes instancias. Dice: en el yo, nos sirve para aprender la diferencia entre imágenes y realidad. Va a generar lo que es la catexia del yo. Las imágenes son identificadas en el mundo exterior. Es decir, la imagen que tú ya pensaste que puede satisfacer cierta necesidad, ya sabes que la vas a poder encontrar en el mundo exterior. Dice: desarrollar los procesos psicológicos, ya sabemos cuáles. Energía que obstruye el flujo de energía, es decir, genera una contracatexia. Cuanto mayor es la economía con la que funciona el yo para satisfacer las necesidades corporales, tanto más energía tiene para actividades de recreación. Un recuerdo reprimido puede ser recordado reduciendo la fuerza de las catexias o aumentando la fuerza de las catexias. Dice: la lucha de las catexias y contracatexias son las que llevan a cabo el proceso de personalidad. Esto hace sumamente difícil predecir el comportamiento de alguien. Por esto la psicología nunca será o nunca puede ser una ciencia predictiva, pero sí una ciencia postdictiva. Mira hacia atrás y descubre las cosas que produjeron un resultado. Las percepciones
y los sentimientos son experiencias directas de algo que le está ocurriendo a la persona en el presente. Los recuerdos y las ideas son representaciones mentales de experiencias pasadas. Para que las ideas o los recuerdos se hagan conscientes, es necesario que se asocien con el lenguaje. Uno no puede pensar o recordar a menos que lo que esté pasando o recordando sea unas palabras, ¿sí? O sea, se una, mejor dicho, a palabras que ha vivido u oído. Pero aunque no nos acordemos de algo, no significa que esto no esté influyendo sobre nosotros. Freud decía que la vida era un camino directo hacia la muerte. Mejor dicho, es recordar que es cómo funciona la energía psíquica en el yo, todos los procesos que da. Nos dice también algo muy importante, que para Calvin Hall, la ciencia de la psicología no puede ser algo que sea predictivo, sino más bien posdictivo, que se va aprendiendo conforme va viendo una serie de situaciones, una serie de experiencias. Llegamos así a lo que es denominado líbido. Dice, es la forma de energía utilizada por los instintos vitales. Es decir, el líbido va a ser la energía o la forma que va a tomar toda la energía que tienen los instintos. Dice, tenemos también otra cosa muy importante, la angustia. Esta es una experiencia emocional producida por excitaciones de los órganos internos del cuerpo. Uno puede no darse cuenta de la razón de su angustia, pero no puede dejar de darse cuenta del sentimiento de angustia. Funciona como señal de peligro para el yo. Mucha angustia acumulada es igual a colapso nervioso. Y vamos a empezar a diferenciar de 3 tipos de angustia. La primera, angustia real. El peligro del mundo externo puede ser transmitido. Más bien, es un peligro que está allá afuera, en el mundo externo. Es real, no es imaginario, no es una ilusión. Realmente está ahí el peligro. Y entonces, una vez adquirido, puede ser transmitido a otra generación o bien a un amigo, al novio, a la novia. Esto es la angustia real. Tenemos la angustia neurótica. Peligro proveniente de los instintos y detrás de cada miedo neurótico hay un deseo primitivo oculto. Aquí se da, por ejemplo, el pensamiento de algo malo va a pasar, pero con esto va a quedar más claro. Los ejemplos de la angustia neurótica son las fobias, que a veces son miedos irracionales. Dice, la tercera es la angustia moral. Peligro de la conciencia moral. Es decir, el peligro viene de las ideas de lo que nuestros padres consideran malo y nos lo transmitieron. Es decir, le tenemos miedo a todas esas cosas por las que nuestros padres nos castigaban. Es un punto muy importante analizar este último. Dice, también tenemos el proceso de la frustración. Cualquier cosa que impide descargar una excitación penosa o incómoda. Tenemos 3 tipos de frustración. La primera es la privación. No se encuentra en el ambiente el objeto meta necesario. La segunda es la pérdida. El objeto meta está presente, pero no al alcance de la persona. La tercera, el conflicto. Fuerza opositora que impide a la persona alcanzar satisfacción. ¿Qué tipo de frustraciones tienes en tu vida? Sería una reflexión que te podrás llevar de esto. Tendremos también la identificación, que es la incorporación de las cualidades de un objeto. Se identifica con la gente de las mismas características. Se puede identificar también hacia una meta, es decir, se identifica con alguien por querer alcanzar éxitos similares. La tercera tipo de identificación que se da es la identificación de pérdida de objeto, es decir, cuando una persona ha perdido algo y trata de recuperarlo haciéndose igual al objeto. En esta parte se forma el ideal del yo, del que ya hablamos más atrás. Dice también, se da el desplazamiento y la sublimación. El desarrollo de la personalidad avanza en gran medida mediante una serie de desplazamientos de energía o sustituciones de objetos. Los intereses y las preferencias adultas, a diferencia de las infantiles, tienen una motivación compleja. Se dice que están sobredeterminados. Es decir, uno puede desviarse totalmente o puede parecer que se desvía del objeto original. Es decir,
nosotros descargamos el instinto en un primer objeto y poco a poco, como no supimos trabajarlo, fuimos desviando toda esta energía hacia diferentes objetos hasta llegar a objetos que aparentemente son totalmente diferentes al objeto inicial. Pero si hacemos un análisis consciente, nos daremos cuenta que todo esto o todo este objeto último simplemente es la consecuencia del desplazamiento de la energía que no supimos trabajar o no supimos darnos cuenta de que existía en un objeto primario. Seguimos entonces con otro término muy importante que es la condensación. Dice, la canalización de varios instintos hacia un objeto. El desplazamiento va de lo más semejante a lo menos semejante dependiendo de cuánto se niegue. Es un poco lo que ya explicaba con anterioridad, de que pues un objeto puede ser totalmente diferente al objeto inicial, ¿no? Del cual vertíamos la energía. Luego tenemos, cuando un objeto sustituto representa una meta cultura más elevada, es igual a sublimación. La sociedad niega, restringe ciertas clases de elección objetales, pero ofrece sustitutos satisfactorios. Así es como nos va a mencionar Calvin Hall, funciona la energía psíquica y va a dar todos estos procesos. Hay que ver el video con detenimiento, pero sobre todo yo te recomendaría, neta, si puedes comprar el libro, cómpralo, adquiérelo. También está en PDF, puedes buscarlo. Nada es mejor que leer el libro de propia mano. Llegamos entonces a los mecanismos de defensa del yo. Dice, el yo puede tratar de enfrentar el peligro adoptando métodos realistas para resolver el problema o puede tratar de aliviar la angustia utilizando métodos que nieguen, pacifiquen o deformen la realidad. Tenemos el primer mecanismo de defensa que es la represión, que es negar. Anulación o restricción de una catexia por una contracatexia. Tenemos la represión primaria que impide que llegue a la conciencia una elección objetal que nunca ha sido consciente. Una represión propiamente dicha que obliga a una idea, percepción o recuerdo peligroso a salir de la conciencia y erige una barrera contra cualquier forma de descarga motriz. Una represión es algunas enfermedades posibles, mejor dicho, disculpa que me trabe. Dice, la represión puede originar algunas enfermedades. Estas son artritis, asma y colitis, por mencionar algunas. Mientras más fuerte sea el superyo, más probabilidad hay de que se forme una represión. La represión puede desaparecer si desaparece la fuente de amenaza, pero para esto se tiene que llevar a cabo la prueba de realidad. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al eliminarse las represiones, esa energía se libera y se puede usar en empresas más productivas. ¿Esto te suena? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues así funciona, según Calvin Hall, la energía psíquica. No va a desaparecer simplemente porque ya cumpliste con un análisis y eso te llevó a darte cuenta que estabas usando de mala manera la energía. No se va a destruir por eso. Al contrario, se va a transformar y lo que hace darte cuenta de algo es que va a liberar la energía, permitiendo que uses la energía en cosas más productivas, como puede ser leer, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento nuevo, etc. Luego, el segundo mecanismo que nos va a mencionar es la proyección, es decir, externalizar. Convertir un peligro interno del ello o superyo al yo. Le resulta difícil manejar un peligro externo. Lo leo de nuevo porque creo que yo lo leí mal. Dice, convertir un peligro interno del ello o superyo. Al yo le resulta difícil manejar un peligro externo. Yo te odio es igual a tú me odias. Esto, a grandes rasgos, es la proyección. Es decir, no aceptar de manera inconsciente las cosas que uno tiene. Y entonces, como yo no quiero aceptar que te odio, pues digo, tú me odias, mi jefe me odia, tú eres el impuntual. Yo no soy impuntual para nada. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que significa la proyección. Nos habla de un tercer mecanismo de defensa que es la formación reactiva, que es esconder el peligro. Un instinto es ocultado a la conciencia por su opuesto.
Una característica de es la exageración y la compulsividad. Un ejemplo de esto son las fobias. Los mecanismos de defensa son adaptaciones irracionales a la angustia. Gastan energía en finalidades engañosas e incorrectas, deforman la realidad y hacen de la personalidad algo rígido e inflexible. Dice el cuarto mecanismo de defensa: la fijación, permanecer en el mismo estado. La persona fijada tiene miedo a dar el paso a una siguiente etapa. Dice, se forma de la angustia de separación, angustia que se experimenta al dejar lo viejo y familiar en pos de algo nuevo. A muchos de nosotros nos da miedo empezar algo nuevo, ¿no? Nos da miedo dejar la casa del padre o de la madre e iniciar una vida propia en un departamento donde vas a estar solo. Te da miedo esto y por ende muchas veces la gente que logra este paso regresa a la casa de los padres porque no pueden con esta angustia. Es un ejemplo solamente para ilustrar todo lo que dijo ya Calvin Hall. Dice, también la fijación puede crear una inseguridad, es decir, estado de ánimo cuando se presenta cuando una persona siente que no posee capacidad para encarar las exigencias de una nueva situación. ¿Cuáles son tus inseguridades? Empieza a trabajarlas. Dice, la inseguridad, fracaso y castigo son los principales peligros para quedar fijado. Es muy importante toda esta cuestión de los mecanismos de defensa porque nos empiezan a hablar de cuestiones generales, o al menos en este libro, nos empieza a hablar de cuestiones generales que nos pueden ir indicando de qué pie estamos cojeando, qué es en lo que estamos fallando para poder entender nuestro mecanismo de defensa. Podemos utilizar uno o varios y podemos entenderlos, comprenderlos y por ende al comprenderlos, al entenderlos, al aceptarlos, los podemos trabajar. Llega el último mecanismo de defensa que Calvin Hall nos menciona. Es el quinto. Dice, la regresión, retroceso a un estado anterior. Se llega a una etapa del desarrollo y se retrocede por miedo o temor. Si te das cuenta, va un poco ligado a lo que es la fijación. Dice, las características generales de los mecanismos es, en primera, su existir es de índole evolutiva. El yo infantil es demasiado débil para hacer frente al mundo. En segunda, en ningún momento deben de ser los peligros tan graves como para incapacitar al niño o tan débiles como para no servirle de estímulo. De aquí es donde se dan los derivados instintivos. Lo que cambia son los medios para llegar a un fin. Los intereses, los afectos y todas las otras formas de satisfacción adquiridas perduran porque hasta cierto punto son frustradores y satisfactorios al mismo tiempo. Cuanto más difiere la elección objetal sustitutiva del original al proporcionar alivio a la atención, tanto mayor será su dominio sobre la persona. Y aquí yo te pregunto, ¿qué instintos te dominan? ¿Con qué mecanismo de defensas trabajas todos los días? ¿Con qué mecanismo de defensas cargas? Llegamos ya a la última parte del libro y nos va a empezar a hablar de las zonas erógenas. La primera, la oral. Placer oral agresivo es igual a morder. Placer oral erótico es igual a chupar. Esta zona erógena va a incorporar, es decir, a adquirir, va a retener, es decir, nos va a dar tenacidad, va a morder, es igual a destrucción, va a escupir, que es igual a rechazo, y va a cerrar, que es igual a negativismo. Estas 5 cosas son prototipos, modo originario de adaptarse a un estado doloroso o perturbador. Y también nos va a mencionar que de la cantidad de frustración y angustia depende que se desarrolle. Esto hablando de la zona oral. Llegamos a la zona anal. Dice, el control de esfínteres es por lo habitual la primera experiencia decisiva que el niño tiene en relación con su disciplina a la autoridad exterior. Retener nos puede dar como consecuencia que el niño quiera coleccionar diferentes objetos, como puede decir dinero, personas, sensaciones,
experiencias. Y expulsar nos va a dar una personalidad que le va a gustar el derrochar, el apostar, el estar en constante movimiento. Eso es lo que menciona a grandes rasgos Calvin Hall sobre la zona anal. Llegamos a la tercera zona, que es la zona sexual o fálica. Dice, el niño se preocupa por sus genitales. La zona sexual masculina nos va a dar todo lo que es el proceso de amor hacia la madre incestuosamente, lo que nos da un complejo de Edipo. El antagonismo va a ser dirigido hacia el padre. El niño tiene miedo de que su padre le quite los genitales. A esto se le conoce como angustia de castración. Esto reduce su deseo a la madre y también disminuye la tensión con el padre. El periodo de latencia es aquel en donde los impulsos sexuales y agresivos del niño quedan dominados. Se dice que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. La zona sexual fálica femenina nos dice, es narcisista, identificación temporal con el padre, amor hacia su padre por lo que le falta, o sea, el pene. Genera también envidia. Nos menciona por último, el complejo de castración, a la mujer la mete al complejo de Electra y al hombre lo saca del complejo de Edipo. Estos dos términos, el complejo de Electra y el complejo de Edipo, van a ser de vital importancia para entender la personalidad de un individuo, ya que forman un papel sumamente importante en el desarrollo de la personalidad. Tenemos que el complejo de castración, que no se lleva a cabo adecuadamente, puede originar diversos problemas, que ya hablaremos con Alice Miller o con otros autores. Al igual que el complejo de Electra, no bien resuelto, pues puede originar también ciertos problemas. Ya los hablaremos en diferentes libros que ya están muy próximos a que yo haga un video de ellos, que es por ejemplo el drama del niño dotado de Alice Miller. También hablaremos un poco de Piaget, ¿por qué no? Pero vamos a agarrar su libro de psicología y pedagogía. También Binet, ¿no? Sobre las ideas modernas sobre los niños. Entonces, esta parte del psicoanálisis que tiene que ver meramente con la infancia, ¿no? Con todos los procesos que ocurren en esta etapa y que son de vital importancia porque nos van a dar una idea clara de lo que pasó con la persona y el por qué es así. Es por eso que esta etapa de la sombra, de ya metiéndonos al espectro de la conciencia, es bonita porque nos va a dar esta piedra que va a soportar todo lo que va a ser la personalidad bien desarrollada, o mejor dicho, la persona bien desarrollada. Ya vamos a ir también distinguiendo de los términos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una personalidad, ¿no? Que va a ser una máscara, por ejemplo, para los transpersonales, que una persona o el desarrollo de una persona sana. Es interesante. Vamos a ir ya hablando poco a poco de todo esto. Llegamos a lo que sería la etapa sexual genital. Dice, después de su periodo de latencia, el instinto sexual dirige su evolución hacia el fin biológico, o sea, hacia la reproducción. Aquí también se da lo que es la socialización, las actividades colectivas y los intereses hacia una profesión. Esto que estamos mencionando en la etapa sexual genital nos va a dar como una idea del por qué el llevar a cabo todas las demás etapas con un adecuado, de una forma más o menos buena, nos va a dar o un buen desarrollo de la personalidad o va a generar muchos trastornos y muchos problemas que como adulto vamos a sentir, ya vamos a sentir sus repercusiones, ¿no? En la vida diaria, en la vida que nos vayamos formando. Dice, ya esta es la última parte del libro, la personalidad se forma de dos partes. La primera, la maduración o crecimiento mental. La segunda es el empezar a superar frustraciones, evitar el dolor, resolver los conflictos y reducir la angustia. Y me gustaría analizar me gustaría que te lleves esta reflexión de cuántas personas, cuántos de nosotros realmente superamos frustraciones, evitamos dolores, resolvemos los conflictos y reducimos la angustia.
¿cuánto realmente nosotros hacemos estos 4 pasos o nos enfrentamos a estos 4 conceptos, vamos a manejarlo así, para desarrollar una buena personalidad, un buen desarrollo de la personalidad? Pero bueno, sigamos ya con la parte importante y con la que Calvin Hall cierra, que es la personalidad estabilizada. Dice, se puede establecer de varias maneras, es decir, una personalidad estabilizada puede conseguirse de diferentes formas, y por eso yo en el primer video introductorio de este canal te dije que el camino es individual. ¿Por qué? Porque lo que a mí me sirve a lo mejor a ti no te sirve. Entonces el camino se empieza a ver desde aquí, que va a ser individual, y poco a poco vamos a ir desglosando el por qué se va a volver aún más individual. Por eso no puede ser como una receta mágica de sigue esto y vas a llegar a una conciencia plena, ¿no? Seguimos entonces con esto que es la personalidad estabilizada para Calvin Hall. Dice, no hay dos personas que tengan las mismas pautas e intereses, gustos y afectos. Puede depender de fijaciones o síntomas neuróticos, por lo tanto, puede estar estabilizada, pero no madura. No hay que confundir. Personalidad estabilizada no es igual a persona madura, porque puede estar estabilizada a través, como ya lo dice Calvin Hall, de experiencias traumáticas, puede estar estabilizada gracias a los mecanismos de defensa que están siendo utilizados de forma inconsciente. Entonces hay que ver en qué forma está estabilizada la personalidad. Dice, una personalidad estabilizada tiene congruencia, puede ser rígida, evita la angustia, es realista y liga la energía. La personalidad estabilizada es aquella en la que la energía psíquica ha encontrado maneras más o menos permanentes y conscientes de consumirse en la realización de actividades fisiológicas. Esto está determinado por las características esenciales y dinámicas del ello, yo y superyo, y sus interacciones entre ellos y la historia evolutiva. Así termina este libro, con esta reflexión. Yo voy a meter mi cuchara ahí porque a mi manera de entenderlo es la vida es movimiento. Si tú te estancas todo lo que tú eres como persona. La vida es estar o consiste en estar en constante movimiento. ¿Cuántas veces nos estancamos? Y es aquí cuando los que saben dicen que cualquier rutina es mala. Cualquiera, sea la que sea, es mala. ¿Por qué? Porque te detienes tu movimiento a algo fijo. Es por eso que yo te invito a que siempre estés en movimiento, siempre estés buscando de forma consciente algo nuevo en lo que puedas, a lo que puedas llevar esta energía. Ya sea aprender un instrumento, obviamente cualquier cosa sana, no te vayas a meter a las drogas, al alcohol, simplemente porque piensas que ahí vas a encontrar una buena fijación de tu energía. No, me refiero a cosas productivas, a cosas que lleven a un desarrollo de la personalidad. Puede ser aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender un idioma nuevo, agarrar un libro de cualquier otro tema, no sé. Algo, siempre está en movimiento. Esa es la invitación que yo te hago. Siempre está en movimiento. Fue un video muy largo, lo sé, muy tedioso, con muchos conceptos, pero creo que te va a servir. Escúchalo más de una vez, si es que te gustó, si es que te interesó el tema, escúchalo más de una vez. Igual te voy a dejar el libro en la descripción para que tú puedas adquirirlo, porque así como yo, mejor dicho, como Calvin Hall tomó lo que más importante le pareció de todos los libros de Freud que leyó, pues también yo tomé lo más importante que me pareció recalcar, o lo que a mí me parecía más importante de recalcar de Calvin Hall. Es por eso que, pues, si tú lees el libro de primera persona, ¿no? Pues vas a entender muchas cosas más, porque yo omití muchas cosas, tomé lo que a mi parecer es más importante y traté de no darle tanta interpretación o tanta explicación para que no se confundiera el mensaje. Entonces, yo te invito a que realmente compres el libro, lo leas, te digo, está en PDF, entonces puedes buscarlo, se llama Compendio de Psicología Freudiana de Calvin Hall. Sin más por el momento, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por el apoyo que me estás dando en páginas de Facebook, Instagram y ahorita en YouTube. Muchas gracias por compartirlo. De
Déjame en la caja de comentarios cualquier pues, consejo que me quieras dar. Yo sé que no soy el mejor orador, a lo mejor me trabé muchas veces, eso también pudo dificultar el mensaje, soy consciente de eso. Voy a ir mejorando poco a poco en el ejercicio de hacer este tipo de videos. Pero agradecería también tu consejo, tu comentario diciéndome, sabes que esto me gustó, esto no me gustó. Oye, estaría súper interesante que hablaras de este libro, de este autor. Y con mucho gusto, porque así nos vamos complementando en información. Muchas gracias por ver el video. Compártelo si te gustó. Mi nombre es Daniel Jasso y nos estamos viendo en el próximo video.